que el jueves hubo un tremendo movidote, que yo lo vi todo cuando salí del show de Pamplona, entre La Revuelta y El Hormiguero. Y por supuesto aquí, para vosotros y para vosotras, remolachas, os he traído la intrahistoria del estallido de La Revuelta frente al Hormiguero. Un mail de hace 2 semanas y una entrevista en el cajón. Oy, 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 oy. El buen salseo. Reconstruimos, dicen en Fórmula TV, la cronología de La Revuelta de este jueves 21 de noviembre, cuando David Broncano denunció presiones del Hormiguero tras quedarse sin la entrevista al piloto Jorge Martín. Un proceso que, pese a lo publicado en estas horas, arrancó el 8 de noviembre con un mail que confirmaba al invitado. Lo cuenta Marcos Méndez en Bertele. La denuncia pública de La Revuelta sobre las presiones y estrategias del Hormiguero para garantizarse invitados en primicia está generando horas de llamadas, aclaraciones, preguntas y respuestas para averiguar la verdad sobre por qué anoche el programa de David Broncano se quedó sin poder emitir la entrevista que tenía planeada al piloto Jorge Martín, que también os digo, la verdad es que no me parece un invitado por el que pelearse, y hasta ahí puedo leer. Hay una verdad intachable. Este jueves el programa de la 1 de Televisión Española iba a entrevistar al reciente campeón del mundo de MotoGP y acabó emitiendo 12 minutos de imágenes de animales con fondo musical. Lo que queremos. Es lo que pudo verse. Y hay otra verdad intachable. Jorge Martín y visitará el próximo miércoles el programa de Pablo Motos en Antena 3, como el presentador anunció este martes al inicio de su programa, en el que entrevistó a Martínez Almeida. Ya sabéis, ese programa blanco y familiar que nunca os habla de política. Desde Bertele hemos tenido acceso a un mail con fecha del 8 de noviembre en el que desde la productora de La Revuelta, El Terrat, se informaba a distintos departamentos de la productora y del programa, y también a responsables de RTV, de que habían confirmado como invitado para el jueves 21 de noviembre a Jorge Martín, piloto de MotoGP, indicando además que probablemente gane el Mundial, como finalmente ocurrió este domingo 17 de noviembre. ¿Por qué es importante ese correo electrónico al que ha tenido acceso Bertele? Porque demuestra que La Revuelta tenía cerrada la presencia del piloto 2 semanas antes, y es que, según se ha publicado en algún medio, se está diciendo que el programa de Televisión Española iba en principio a entrevistar este jueves a Pedro Acosta, otro piloto con el que comparte representante, pero que a última hora y después del anuncio de Pablo Motos el martes propusieron cambiar al piloto y que fuese Jorge Martín, y el representante y el piloto aceptaron. También es importante porque entonces se sitúa como el primer hecho de la cronología de lo ocurrido que intentamos desarrollar a continuación. Y aquí os cuentan los 11 pasos de la cronología. El 8 de noviembre, el Terrat comunica al equipo de La Revuelta y a RTV que tienen confirmado como invitado para el jueves a Jorge Martín. Se supone que una semana antes, ya que desde fuentes de El Hormiguero aseguran que la presencia del piloto se cerró 2 semanas antes de que fuera campeón. El Hormiguero también habría acordado su presencia. El martes 19 de noviembre, al principio de su programa en el que iba a entrevistar a Almeida, Pablo Motos dio el anuncio y dijo: la próxima semana estará con nosotros el nuevo campeón del mundo, Jorge Martín. Cabe recordar que La Revuelta no anuncia a sus invitados, sino que se conocen en el momento. Ya el jueves 21 de noviembre, durante el día, Jorge Martín comparte una story y en Instagram en la que se le ve como copiloto en un coche y anuncia él mismo que se dirige hacia La Revuelta. Aunque la borró rápidamente, en un principio se dio por hecho de que al darse cuenta de su error, ya que el programa mantiene en secreto a sus invitados, la publicación fue esta, porque por supuesto ahora ya sabéis, se hacen pantallazos de absolutamente todo. Le veis de camino a La Revuelta con David Broncano. La Revuelta suele empezar su grabación a las 5 de la tarde. A las 4:30, media hora antes del inicio habitual, el piloto llegó junto a su equipo porque quería dar explicaciones él mismo de por qué no iba a poder emitirse la entrevista. Fuentes próximas a la cadena pública aseguran a Bertele que para entonces el piloto y su representante habían recibido llamadas de alto nivel para recordarles el compromiso de que fuera en primicia televisiva para El Hormiguero. A las 6 de la tarde, una más tarde de lo habitual, empieza la grabación del programa de La Revuelta que pudimos ver los espectadores. Se alarga hasta aproximadamente las 7:15 de la tarde. Al acabar, Broncano informa al público asistente de que quien quiera quedarse, la jornada del programa va a alargarse para grabar la entrevista de Jorge Martín, pero no para emitirla. Tras ello, y como habitualmente, el presentador sube al control de realización para sumarse al equipo de revisión y edición de la entrega que se envía a Televisión Española. Acabado el proceso, Broncano vuelve a bajar al plató y la gran mayoría del público decide quedarse para la grabación. Sobre las 7:45, La Revuelta inicia la grabación de la entrevista a Jorge Martín con el compromiso de que quede embargada hasta después de que vaya al Hormiguero.
Al no ser el programa completo, sino solo la entrevista, sobre las 8:15 acaba el rodaje. Volviendo a lo que pudimos ver todos y todas, a las 9:42 empieza la revuelta. Al principio del programa, Broncano ya avanzó que luego tenían que explicar una cosa que había ocurrido, que es el famoso vídeo viral que ya habréis visto. A las 9:53, el equipo de comunicación del Hormiguero anuncia a la prensa sus invitados de la próxima semana. En la lista figura Jorge Martín como protagonista de su entrega el miércoles 27 de noviembre. 2 minutos después empieza el programa del Hormiguero. Sobre las 10:26 de la noche, Broncano inicia en la revuelta su explicación de lo que había pasado, denunciando la estrategia del Hormiguero, que como digo es este vídeo. ¿No? Vamos con la entrevista, vamos a ver. Voy a dar primero el titular. Buenas cosas hoy, ¿eh? Buenas cosas. Hoy esto ha pasado poco, ¿eh? Uf. Voy a dar primero el titular y luego ya explicamos la situación. El programa sí que tiene muchas cosas, ¿eh? Hoy iba a venir, de hecho está aquí abajo, Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP. No lo puedo. Sí. Espera, no aplaudáis. Está ahí abajo en camerino. Ahora son las 6, por eso hemos empezado más tarde. El programa normalmente se empieza a grabar a las 5 y algo. Y a las 4:30 nos han dicho que... ¿Pero no era en directo esto? No es en directo. No jodas. Como un rato antes... Es que ya creo que ya después de tantos años hoy es el día de hablar de esto, porque... Explicar lo que ha pasado. Media hora antes de empezar el programa más o menos nos han dicho que en el Hormiguero se han enterado que venía hoy aquí. Y como en teoría iba la semana que viene allí con ellos, ellos no quieren que nadie venga aquí antes que allí, han movido sus... Es que tal cual. Les han quitado al invitado, vaya. Por cierto, los tejemanejes y las prácticas mamporreras de Pablo Motos, quiero recordar que ya hablo aquí Pop, tenéis la entrevista en el canal de YouTube de Hasta el Coño de, que ya que vais al canal de YouTube, aprovechad para suscribiros y darnos like a los vídeos, que es gratis y nos ayuda muchísimo también. La rajada histórica que se metió aquí Pop es digna. Está muy bien escucharla hoy, por ejemplo, antes de que vuelva otra vez la revuelta, para entender muchas cosas de cómo actúa este señor, ¿no? Para con su entorno. Como digo, después de este vídeo y con la polémica ya iniciada, el Hormiguero acaba a las 11 de la noche sin hacer ninguna referencia a nada de lo ocurrido, ofreciendo un programa con sus contenidos habituales, que esto lo hace mucho la televisión tradicional, ¿no? En plan, no digo nada y no existe. Y realmente lo que tienes es montado un pifostio de 3 pares de cojones, porque todo el mundo está hablando de eso y encima tú quedas fatal porque no has sido capaz de reaccionar en el momento. Y amigo, si no eres capaz de reaccionar en un momento es porque a lo mejor tienes algo que esconder, ¿no? Es porque a lo mejor tienes que armar bien tu relato. No vaya a ser que Juan del Val suelte un comentario que te venga mal. Tienes que armar bien tu relato para que no se te caiga todo por los suelos. Hay que recordar que incluso ex trabajadores y ex colaboradores del Hormiguero han hablado muy mal de las prácticas que realiza este señor muy pequeño pero con mucha mala hostia, llamado Pablo Motos. Después de eso, como digo, a las 11:44 la cuenta oficial del Hormiguero en X lanza un breve comunicado en el que asegura que todo ha sido un malentendido sin mayor importancia. El típico malentendido, ¿verdad? Por el que matas a 24 personas y las escondes en un bosque, las descuartizas y luego se las das de comer a unos cerditos. Este es el típico malentendido de Pablo Motos y de El Hormiguero, ¿verdad? Como os digo, lanzan ese breve comunicado explicando que se ha debido al representante del piloto y a Dorna, la empresa que organiza el Mundial de MotoGP, y que en marzo cerró un acuerdo con A3 Media. Dicen, el plan de la revuelta era lo acordado desde el 8 de noviembre, tener a Jorge Martín como invitado este jueves 21 y hacerle a él la entrevista del programa. Media hora antes de comenzar, como os digo, ese plan no pudo realizarse y debió cambiarse a hacer un programa sin entrevista en el que denunciaron lo ocurrido. Pero es que además, por mucho que ponga en la excusa de las motos, de A3 Media, etcétera, David Broncano denunciaba que es una cosa que lleva pasando años, o son muchos años en los que esto nos ha pasado. De hecho, hay que recordar que cuando fueron Belén Esteban y María Patiño, que ya sabéis que soy súper seguidora y por supuesto me vi el programa para verlas a ella, aunque fuera 5 minutos en televisión española, que me hacía muchísima ilusión, ya dijo Belén Esteban, siempre con la verdad por delante, ya dijo Belén Esteban que les habían llamado cuando se habían enterado, porque ya ni que fuéramos Sálvame, dijeron como que iban a ir a un programa, que estaban muy ilusionadas, y entonces empezó ya a especular en redes con que eran las invitadas de la revuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces dice Belén Esteban en ese programa, que podéis revisar porque lo tenéis en televisión española, que les llaman de otro programa muy importante que nunca antes la habían llamado y nunca antes se habían interesado por ella. Y que de hecho se lo estaba pensando porque es un programa muy importante, pero que al final
le dice que no a ese programa y acaba yendo a La Revuelta. Luego fue al Hormiguero, pero fue después de ir a La Revuelta. Pero la intención de Pablo Motos era ese día quitársela. Porque la llamó ese día, y es lo que cuenta Belén Esteban. Fue después al programa, que por cierto le metió algún zasca bastante interesante, que creo que revisamos por aquí ya en su momento, pero quería quitárselo el mismo día. Es decir, no puedes decir que es un malentendido, una práctica que todos y todas sabemos que llevas haciendo años y años. ¿Y sabes qué? Que ahora, pues, la gente ya no se calla, ya no tiene tanto miedo. Esta es una de las cosas buenas de que haya tantas plataformas, tantas cadenas y tanta variedad ahora mismo en muchos sitios, que ya no hay por qué callar ante el enano dictador. Y esto, pues, es una frase que puedes aplicar para cualquier dictador de tu vida. Spanish Revolution.